Introdúcete un poquito, cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas, un poquito acerca del despacho. Bueno, yo soy Miguel Pérez de Irigoyen, soy el socio de Irigoyen Abogados. Somos un despacho que está establecido en la provincia de Cádiz. Llevamos 21 años funcionando en la provincia de Cádiz y bueno, somos un despacho multidisciplinar en el que fundamentalmente la gran base del despacho es en materia civil y en particular dentro de la materia civil las reclamaciones de tipo bancario y de consumidores y usuarios. Genial. Cuéntanos un poquito cómo nos conociste. Bueno, pues cayó en mis manos por casualidad una promo vuestra, un anuncio vuestro, quiero recordar que en Instagram, y bueno, investigué un poco en vuestra web, en los testimonios que había en YouTube de otros compañeros y bueno, pues a raíz de ahí contacté con vosotros para ver cómo era el servicio. Genial. ¿Tenías alguna duda antes de invertir? Bueno, nosotros habíamos hecho los procesos de publicidad y demás, lo habíamos hecho un poco casero, es decir, nosotros, con la ayuda de nuestro informático, pero sin una agencia de publicidad o una agencia de marketing como vosotros. Y bueno, nos había dado resultados, pero tampoco era un resultado óptimo. Genial. ¿Qué objetivos teníais antes de empezar a trabajar con nosotros? Sobre todo en la línea que hemos empezado a trabajar, que bueno, por tenerlo también en mente, sobre todo empezamos con derecho bancario, luego con derecho bancario, reclamaciones hipotecarias, básicamente. Luego vemos también la línea extra que hemos activado ahora, pero cuéntame un poquito a nivel objetivos qué os planteabais antes de empezar a trabajar con nosotros. Bueno, el objeto de buscar este tipo de clientela es porque entendíamos que había mucho nicho de mercado, que ese nicho de mercado se podía expandir como actividad del despacho. Nosotros ya teníamos mucha experiencia en ese ámbito, el ámbito de las reclamaciones bancarias, fundamentalmente cláusulas suelo, cláusulas abusivas de gastos hipotecarios, multidivisa y demás. Pero, claro, nuestro círculo era un círculo pequeño, vamos a llamarlo así, ¿no? Era provincial y quizá regional. Y entendimos que también con las últimas novedades jurisprudenciales se nos abría un camino importante y quisimos entrar en ese nicho en cuanto a amplitud espacial, pero nosotros solos no éramos capaces. Claro. Aquí, como me has comentado que ya habéis intentado alguna experiencia publicitaria por vuestra parte, no había ido todo lo bien que os hubiese gustado. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Fue también en Meta? ¿Probasteis en otras plataformas? ¿Cómo lo hicisteis en su momento? Sí, a ver, hacíamos Meta y TikTok. TikTok tenía muy poco retorno. Meta tenía un retorno. Bueno, por aquel entonces creíamos que el retorno era bueno. Ahora sabemos que no. Claro. Pero era un retorno que, bueno, también es verdad que con las capacidades y sobre todo con los conocimientos que teníamos, para nosotros era un retorno apropiado. Claro, hoy veo que no era un retorno apropiado, era un retorno muy escaso. Claro. No, bueno, aquí nosotros ya viendo un poquito los objetivos que nos planteamos y viendo un poquito cómo está funcionando la campaña, también teniendo en cuenta que nos quedan varios meses de servicio, por así decirlo, para terminar esta primera fase de la colaboración, más o menos te quería preguntar cuál es la previsión que podemos hacer pues, a este primer semestre, quizás a final, pues creo que de mayo, ver un poquito qué previsión es la que tenemos más o menos. No sé si sería duplicar o multiplicar por 2,5 la inversión, más o menos, ¿puede ser? Hombre, mi objetivo sería mínimo duplicarla. Lo ideal sería triplicarla. Y si me pongo un poco en posición de adivino, yo creo que podemos estar, sí, en un 2.5 aproximadamente. Entre 2.5 y 3, ¿verdad? Sí, entre 2.5 y 3, sí. Sobre todo porque el 2 está casi a punto de caer con las previsiones que hay. Y entiendo que el 2,5 estará cercano y esperemos que sea más cercano al 3.
Genial, genial, perfecto. Aquí ya también teniendo en cuenta pues este arranque y el setup de la campaña que hicimos, que ya estamos pues firmando un ritmo bastante más alto que al inicio, como es lógico. Querría también preguntarte cuántos clientes más o menos estáis cerrando por semana actualmente. Pues semanalmente estamos cerrando entre 4 y 6. Digo entre 4 y 6 porque hace un par de semanas cerramos 4, la semana pasada cerramos 6 y esta semana tenemos en cartera, a día de hoy creo que hay 4 ya para firma. Entonces, sí, la media es 4 o 6 por semana. Perfecto, perfecto, perfecto. Entiendo también, como hemos hablado, pues el tema de los objetivos y pensando en que vamos a llegar a esos números, evidentemente todo indica a que sí vamos hacia esos números. Hay muchos más pendientes de firmar, hay unos cuantos a punto, que también entiendo que las automatizaciones os están ayudando a gestionarlos y a llegar a ellos, ¿verdad? Hombre, uno de los aspectos principales que ha tenido esto es el CRM. Esta gestión, o sea, este proceso sin el CRM y sobre todo sin las automatizaciones del CRM es muy complicado. Muy complicado porque requiere de mucho, si no tienes el CRM, requiere de mucha dedicación, mucho tiempo por parte del personal administrativo y evidentemente cuando, bueno, pues si se tienen, no sé, 10 entradas a la semana, pues sí es fácil gestionarlo, pero si al final a la semana lo que están entrando son 50 o 60, cada semana, cuando pasen 3 semanas, tienes 150 posibles clientes a los que tienes que contactar, recordar, etcétera. Y eso el CRM, vamos, eso es un turbo porque facilita muchísimo el trabajo y lo simplifica. Genial, genial, genial. Perfecto, pues aquí ahora ya sí que podemos introducir esta nueva línea de campaña que tú eres más experto. Ahora si quieres nos explicas un poquito cuál es esa línea de manera resumida. Y también cuéntame un poquito pues cómo la ves en estas escasas horas que llevamos o cuáles son las expectativas dentro de que vamos con pies de plomo y que vamos a ver un poquito qué tal funciona. Bueno, hemos detectado un servicio que nosotros ya veníamos por nuestra ubicación, ya lo veníamos prestando con carácter habitual, que es la reclamación a la agencia tributaria de las exenciones de IRPF al personal español que presta servicios fuera de nuestra frontera, pero para un tercer agente, por ejemplo, los militares. Cuando un militar sale a una campaña, por ejemplo, con la OTAN, sí, pues el tiempo que está o navegando o si son militares de tierra desplegados en una base extranjera y están actuando por cuenta de la OTAN, la ONU o la fuerza UNAFOR o similares de la Unión Europea, esos emolumentos están exentos de tributación. Y por un criterio fiscal no se le aplica de manera inmediata, con lo cual ello obliga a que ese tipo de profesionales, fundamentalmente, como te digo, son militares, también policías y guardias civiles que están, por ejemplo, prestando servicio en Frontex, pues ese tipo de profesionales, de funcionarios, pueden recuperar una cantidad importante de sus emolumentos durante el tiempo que están en esa función. Nosotros teníamos ya bastante experiencia haciendo eso aquí en la provincia de Cádiz, por razones evidentes. Somos un núcleo militar muy importante, con la base de Rota, pero también con los destacamentos de tierra de San Fernando y de la costa de Tarifa y demás. Y entonces estábamos muy posicionados. Pero sí habíamos detectado que había también un nicho de mercado bastante importante que creíamos que no estaba lo suficientemente explotado, sobre todo también por la propia información que nos facilitaban nuestros clientes. Oye, pues mira, esto hay muchos compañeros a lo mejor de tierra que no están tan informados de este tema porque creen que por el hecho de que no es un barco, sino que es un destacamento en tierra, no lo tienen. Y bueno, os propusimos iniciar una campaña por esa vía. Es verdad que la campaña está recién nacida, como decimos, pero bueno, no creo que haga todavía, estará a punto de hacer las 24 horas que está lanzada y ya han entrado 10 posibles clientes. Evidentemente, luego eso hay que filtrarlo. Con la experiencia sabemos que los 10 no van a ser convertibles, claro, bien por motivos de equivocación de tipo de producto, bien porque se refieran ya a ejercicios que están prescritos o similar,
Pero bueno, sí es cierto que en 24 horas con la campaña publicitaria ya tenemos 10 solicitudes de información y yo creo que va a ser la tónica o la línea de ese producto. Perfecto, perfecto. Pues nada, esperemos que funcione también muy bien. Vamos a darle seguimiento y estaremos ahí muy atentos pues, para también ir ayudando y convirtiendo el máximo de clientes posibles en esa vía también. Me comentabas que el CRM y las automatizaciones era una de las cosas que considerabas más efectiva y que más te había gustado. Si tienes alguna otra cosilla más que comentar respecto a este punto, si destacarías alguna otra cosa que te parezca efectiva de cómo lo estamos haciendo. O... Bueno, yo estoy muy agradecido y esto te atañe a ti personalmente. Estoy muy agradecido con el acompañamiento. Es verdad que un producto de este tipo novedoso, si se lo sueltas al cliente y el cliente no tiene un acompañamiento importante, pues yo creo que no tiene viabilidad desde el punto de vista de la gestión del día. Es verdad que nosotros desde que empezamos, creo que empezamos viéndonos cada 2 semanas y ahora hacemos las sesiones de seguimiento cada 3 o cada 4, dependiendo de lo que va demandando un poco el producto. Y eso sí es un tema a destacar, sobre todo también comparándolo con otro tipo de productos, quizás no plataformas como la vuestra o no agencias de marketing como la nuestra, pero sí otros productos que se nos habían ofrecido antes, tipo directorios y tal, que al final lo que hacían es que te soltaban el lead en un correo electrónico y nadie hacía seguimiento y nadie, sobre todo no había un apoyo por parte de la plataforma o de su agente o de lo que fuera a la hora de gestionar adecuadamente el producto. Eso sí es verdad que, bueno, es algo que comentamos en el despacho, ¿no? Que es muy fácil porque es verdad que ya no solo el de cada 2 semanas, sino, oye, que a diario que hay un error que automáticamente contestáis, se os requiere, contestáis. Y eso sí es un aspecto también muy positivo. Aparte de la calidad del CRM, que también es importante, pero bueno, el saber que tiene ahí alguien que pues casi con carácter inmediato te está respondiendo y te está dando la solución, pues sí es muy llamativo y es muy importante para nosotros. Te lo agradezco también por la parte que me toca y bueno, ya sabes que es un placer trabajar también con clientes majos y ayudaros en la medida de lo posible pues a que las campañas funcionen bien. Volviendo un poquito a los orígenes y ya acabamos, cuando nos conociste, ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese anuncio? ¿Qué te hizo contactar con nosotros en vez de con otra empresa? Que ya me has ido avanzando cositas, pero bueno, simplemente dar ese toque. Bueno, a ver, ciertamente lo primero que me atrajo fue que me salía muy a menudo la insistencia. También es verdad que tampoco, a lo mejor las otras que salían, primero no eran tan insistentes y no sé, ahora sí es verdad, por ejemplo, que desde que estoy con vosotros, supongo que será también una cuestión del algoritmo, me salen alguna otra agencia que ofrecen algo parecido. Tampoco me he preocupado de ver si era mejor o no. Pero sí es cierto que luego lo que me llevó a contactar con vosotros fue, bueno, un pequeño análisis que yo hice análisis, búsqueda, ¿no? De cuáles eran vuestros servicios y sobre todo los testimonios en YouTube, que es cierto que se veían que eran testimonios reales, porque al final, oye, bueno, tú escuchas hablar a un compañero, pues sabes que es de verdad un compañero y no un actor, ¿no? Totalmente. Y luego es verdad que, bueno, como estaban sus datos, su nombre y su apellido, pues es fácil localizar que ese abogado realmente estaba, quiero decir, existe y está. Y bueno, ya, bueno, tú lo sabes todos, compañeros, ya el remate fue que el día que hablé con vuestro compañero, justamente me nombró un compañero abogado, compañero mío de carrera, de otra ciudad andaluza, vamos, de Jaén concretamente, y pues fue prácticamente la piedra de toque. Porque, bueno, habíamos trabajado, éramos compañeros de carrera, somos bastante amigos, aunque estamos muy, muy en la distancia. Y evidentemente me confirmó que si mi amigo Juanba había contratado con vosotros, pues yo, que no lo tengo por un tío tonto, entendía que había sido por algo. Evidentemente, como no puede dudar nadie, yo contacté con Juanba y sus comentarios fueron absolutamente favorables.
cosa que hoy corroboro porque es verdad que todo lo que me dijo se producía. O sea, se ha cumplido. Todo lo que él me avanzó que iba a pasar se cumplió, con lo cual eso también, para mí también fue una garantía importante. El hecho de, ya no solo el conocerlo, que sí, pero sobre todo el poder constatar que los letrados, los abogados que salían en los testimonios eran abogados reales, vamos. Totalmente, totalmente. Como tú vas a salir ahora en un futuro. Así que, para que también nos tengan en cuenta en un futuro. Y nada, ya para terminar, ¿qué le dirías a ese despacho que ahora mismo se está pensando si contactarnos o no? Porque no sabe si esto funcionará realmente. Pues yo lo animaría a probar. Entiendo que es un tema que, por muy moderno que sea el despacho, y nosotros nos consideramos un despacho joven y un despacho moderno, pero por muy moderno que sea un despacho, es muy difícil que el despacho lo haga solo. Es un tema que merece la pena la inversión, merece la pena el retorno y que además te abre un poco la mente a la hora de, pues quizás adaptar algunos de los procesos que puedas tener internos, adaptarlos a al sistema que vosotros descubrís, ¿no?